Escucha esto, de acuerdo al INEGI, el costo de la inseguridad pública para los hogares y unidades económicas ascendió a 508 mil millones de pesos, que equivalen a 2.73% del Producto Interno Bruto del país. Esta cantidad representa una cifra 5 veces mayor que el fondo anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para la compra de vacunas contra el COVID-19 y que asciende a 100 mil millones de pesos. Y es que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2020, las familias mexicanas gastaron 282.1 mil millones de pesos, equivalentes a 6.931 pesos por cada persona afectada por la inseguridad. Y para hablarnos precisamente sobre esto, tenemos en la comunicación al director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, al doctor Óscar Jaimes Bello. Doctor, ¿cómo está? Primero que nada, buenas tardes. Buenas tardes, Josué. Buenas tardes, Josué. Me da gusto saludarte, también a Verónica. Estoy muy bien, muchas gracias. Gracias por la comunicación, y es un tema interesante porque se habla de precisamente de cuánto la gente está gastando o invirtiendo en su seguridad, pero esto comparado con años anteriores, ¿qué significa? Sí, claro, con gusto. Bueno, el día de hoy, nada más como un anuncio general, publicamos 2 encuestas de victimización. Una para la población, que se denomina, su acrónimo es ENVIPE, y otra para las empresas, ENVE. Entonces tenemos esas 2 mediciones, las 2 hacen referencia al año 2019 para las experiencias de victimización con los delitos y por supuesto también la parte preventiva para evitar ser víctima de un delito. Entonces vamos primero a mencionar las correspondientes a la población de la ENVIPE. Bueno, esta encuesta tiene una muestra de más de 100,000 viviendas y lo que nos arrojan datos para el caso del costo del delito, la cifra es 282 mil millones de pesos, 1.53% del PIB, y un promedio por persona afectada por el delito de 6.931 pesos. Y también aquellas personas que implementan medidas para protegerse del delito. ¿Cómo estábamos en años anteriores? Bueno, en 2018, la medición anterior, porque me estoy refiriendo a estas cifras del 2019, fue similar como porcentaje del PIB, 1.54%. Entonces prácticamente no hay cambio, se mantiene en esos niveles de cercanos a 300 mil millones de pesos. Todavía por abajo de esa cifra, se mantiene para el 2019. Los costos en medidas preventivas en 2019 fueron por cerca de 95 mil millones de pesos. En 2018, las medidas preventivas para las personas fueron cercanas a los 105 mil millones de pesos. Ahí hay una ligera disminución. Eso implica que el costo del delito, es decir, por haber sido víctima de un delito, lo que se perdió o gastos por daños a la salud, esos se incrementaron. Y en ese rubro hay 187 mil millones de pesos por pérdidas de la victimización. Ahora, en las medidas preventivas, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que hacen los hogares para protegerse? Bueno, principalmente cambiar cerraduras, colocar o cambiar cerraduras o candados con poco más del 25%, un poco abajo del 25%, cambiar puertas o ventanas, con 15% colocar rejas o bardas y 14% realizar acciones conjuntas con los vecinos que implican alguna erogación, algún gasto. ¿Qué pasa con las empresas? Bueno, en las empresas el costo fue de 226 mil millones de pesos, es decir, 1.2% del PIB. Es menor que el caso de los hogares, pero hay que tomar en cuenta los universos. En el caso de las empresas, estamos hablando de un menor número considerablemente que en el caso de los hogares. Más de 30 millones de hogares, y para las empresas pues estamos hablando de menos de 5 millones de empresas. Entonces hay una diferencia considerable en número, invierten más por lo tanto las empresas. Ahora, ¿cómo se protegen? Porque ese es un aspecto muy importante. El gasto estimado para las unidades económicas fue de 132.7 mil millones de pesos. ¿Cómo fue anteriormente? Esto es 2019. En 2017, porque esta encuesta ENVE a las empresas se realiza cada 2 años, fue de 74 mil millones de pesos. Entonces pasó de 74 mil a 132 mil millones de pesos. Un incremento bastante considerable para protegerse de los delitos. Y para también dar un ejemplo, en el caso de la protección, o el costo, mejor dicho, el costo que tienen
los delitos por tipo de delito. Para el caso de los robos, el robo total de vehículos se ubica como uno de los mayores de mayor pérdida, con 242,208 pesos en promedio al año por cada delito de robo de vehículo. El robo de mercancía en tránsito es de 208,563 en promedio por cada robo al año. Y bueno, es importante también mencionar que el robo hormiga, que fue uno de los delitos que disminuyó de manera importante, tiene un costo de 8,218 el delito promedio al año, y anteriormente era de cerca de 66,000 pesos. Disminuye el costo del delito, sin embargo, se incrementan las medidas de protección. Es por eso que hay una lógica entre las medidas de protección que hacen las empresas para protegerse del delito y que bajen ese tipo de delitos. Doctor, entonces, bueno, pues es ese tipo de información. Definitivamente son cifras que impactan de alguna forma también en la percepción de la inseguridad y en la confianza a la autoridad a la hora, como ya lo decíamos, de tener que invertir más de manera propia, que en la confianza en que la autoridad proteja todo este tipo de delitos. Esto, en el ideal, comparado con otros países, ¿cuál sería? Es decir, ¿dónde deberíamos de estar o qué es lo que en otros países se hace que no hacemos en México? Sí, bueno, en cuanto a la comparabilidad a nivel internacional, creo que en el caso de la ENVE, las empresas, es muy importante porque hay muy pocas encuestas. Hay más en el caso de los hogares, de la población. Entonces, para el caso de las empresas, sí es importante resaltar que la ENVE, la encuesta que realiza el INEGI cada 2 años, pues es una de las pocas que existen a nivel internacional. Y en el caso, por ejemplo, el Reino Unido, que hace encuestas también de manera regular para las empresas, hay un dato relevante respecto a la tasa de victimización. Mientras que en México, para las empresas del sector comercio, hubo una proporción del 34% de unidades víctimas del delito en ese sector económico, comercial. En el Reino Unido fue del 27.4% para ese mismo sector. Entonces, bueno, en México es más alta la tasa de victimización para ese sector en específico. La encuesta del Reino Unido no comprende todos los sectores, es una diferencia importante, sí, es una encuesta muy completa. Sin embargo, es una de las comparaciones que podemos hacer. En cuanto al costo del delito y las medidas, la ENVE es una de las pocas que lo realiza, así que no tengo una comparación con la cual hacerla. Sin embargo, sí es de destacar que las medidas preventivas que han adoptado, pues sí, se reflejan en una menor victimización. Doctor, la información es útil cuando ayuda a tomar decisiones. ¿De qué manera aporta estos datos a las decisiones que los gobiernos deben de tomar precisamente en el tema de seguridad? Sin duda, la información que genera el INEGI es para la toma de decisiones en el ámbito público, también en el privado, como ya lo mencionábamos para la encuesta de empresas. Un ejemplo muy concreto, pues tiene que ver con todo aquello relacionado con la denuncia. La denuncia, y que a través de estas encuestas podemos medir aquello que no se reporta a las autoridades, es decir, la cifra negra. La cifra negra, en el caso de la población, tuvo una disminución respecto al año anterior, ligero, pero lo tuvo, de 93.2% de cifra negra en 2018 pasó a 92.4%. ¿Qué aspectos importantes puede tomar la autoridad aparte de conocer que disminuye? Bueno, pues la información relativa a cómo se denuncia, los delitos que se denuncian, aquellos que no se denuncian, por ejemplo. En el caso de las empresas y también de la población, uno de los delitos que prácticamente no se denuncia es la extorsión, porque la mayoría, más del 90%, son telefónicas y afortunadamente, al menos en el caso de la población, pues cuelga y ya no pasa nada. Sin embargo, en el caso de las empresas, la extorsión ha ido en aumento, a diferencia de los hogares. Entonces es un tema que hay que tomar en cuenta. Y sobre la denuncia, en específico, tenemos también la medición del tiempo que duró la persona que hizo la denuncia para poder hacer su trámite y qué pasó con la denuncia, si se pudo resolver o no. Toda esa información es pública, está en el portal del INEGI, tanto en presentaciones ejecutivas que facilitan su consulta como tabulados o incluso microdatos para aquellas personas que quieran hacer un análisis muy, muy detallado.
Valiosa información y le agradecemos, doctor Oscar Jaimes Bello, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, estos datos precisos. Gracias, doctor. Muchas gracias, José, por la oportunidad. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.